Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Games. Hoy os voy a traer el Bloodbowl, que es un juego que, bueno, está sacado del tablero de mesa, es bastante fiable, pero que a la gente le cabrean las tiradas que hace. Porque o tienes muy mala suerte o tienes muy buena suerte. Yes, it's amazing how many cameras you can build into a knuckle duster. Vale. Llevo un equipo bastante rápido y ágil. Se puede marcar touchdown rápido y fácil. Vale. Es un partido que es 40 segundos por turno, con lo que se vuelve una locura. Y puede hacer fallos por la prisa, claro. Yo voy a intentar va a ser tumbarle a los pequeños estos, que son los que mueven el pelota en su equipo, y marcar touchdown rápido con mis corredores. Para los que no habríais jugado nunca este juego, pues bueno, es fútbol americano con las miniaturas de Warhammer, más o menos. Y puede ser una pasada, bastante divertido. Hay momentos de decir, pero qué coño. Y lo que veis ahí en amarillo son las zonas de control de los jugadores. Dejan de hablar los comentaristas, no sé si los oís. Que la zona de control de los jugadores, que es donde si intentas pasar por ahí o donde tienen su área de efecto. Lo saco para que se vea bien las casillas del campo. Es un juego basado en uno de tablero, así que va por casillas. Aunque hay otro modo, un modo que han inventado estos, que es en tiempo real, pero que a mí no me gusta. Vale, no va a pitar falta si piso, que es lo más sucio que se puede hacer. Y ahora es su turno, si me pega o lo hace lo que quiera durante 40 segundos, ahí veis el tiempo. A la izquierda. Este juego tiene una cosa, que si te pasa algo malo, pierdes el turno. Uf, qué putada. Es que veis así, es que están boca abajo, eso tardan un turno en volverse a levantar. Es una putada muy gorda. Bueno, luego los jugadores tienen habilidades para ser mejor, por ejemplo este placar, este esquivar, y la verdad todo gordo tiene sus propias habilidades. Tienen sus estadísticas, el movimiento, la fuerza, la agilidad que tienen y la armadura. La armadura es ahora que se ve las tiradas. Y ya gastó un reroll, que son estos, que puede hacer una tirada. Who could forget the infamous 2472 Quagmire incident, when rampant spellcasting caused the entire Bright Crusaders Stadium to sink into the earth? Nobody could forget that. People were blinded for miles around the stadium. O sea, hacer un blitz, que es moverse y placar. Así que solo hay uno por turno. Estos dos dados en contra, esto es un dado, lo mejor es darles a un dado a favor. A ver si esquivo. No. ¿Veis? Ahí se me acaba el tiempo y ya la máquina no te deja hacer nada, pierdes el turno. Hace lo que él considera, lo que le sale los cojones, ¿no?
y sigue el turno. Finally, there's one that lets his biceps do the talking. Yeah, but Estos from dados his son opponent's el point of que view, no it tienen was a las short exclamaciones conversation. placar, o sea que le tiras al suelo siempre. What finesse? Si tiene las exclamaciones, que si el jugador tiene... What a hammer blow! Se acaba de caer. That guy won't be able to act unless he plays Y for le acaba de matar a un undead jugador. team, Good one, Bob. Yeah, I Eso love es algo que te puede undead pasar, jokes. que They te kill caigas me. tú, que te maten los jugadores. Este juego no se anda con I've tonterías. seen some amazing stats for a young ¿Cuántas? up-and-coming Skaven player. Never misses a pass, apparently. Yeah, I watched Mira, him play. va a fallar. Tiene una habilidad de animal salvaje que es malo para... A ver si cuela esto. Vale, ahí está. Reroll. Joder, vaya mierda de reroll. ¿Veis? Tienen... Los jugadores van subiendo de nivel según van haciendo heridas y cosas así. Vamos a ver si le tomo este. Atacar y le tengo que atacar. No. Ahora Ouch! sube. Right in the face. The other guy couldn't dodge that También one. tienen habilidades malas si son... O sea, para compensar las buenas. Y vamos a terminar. Porque no me interesa hacer nada más. Tiene animal salvaje. Que es que si no es para pegar, hace menos cosas. Con la prensil, que es para que los otros Well, esquiven that's one peor. with a good reason to Solitario, go que es una see the habilidad mala. apothecary. Es cuando Yep, usas en un looks like reroll, he's gonna need a 50% de good las veces one. no funciona. Furia, que cuando pega vuelve... Cuando placas y empuja vuelve a pegar. Y esto es que es para matar mejor. Confiemos en que tenga el mala suerte también. A la hora de... O sea, suele que un reroll de 3. Y vamos a ver. He did him with the old, you look that way, I go the other. That's a technical term. It's in the handbook. We don't see much of the heroes of law these days. I don't know. For any spectators who aren't aware, the heroes of law hope to show the world a better way by honest, strategic play on the pitch. It's probably a good thing we don't see them. Así hay que pensar bien. Lo mejor al principio del turno es levantar a los jugadores que no sepas que no van a hacer nada. Porque si no, se quedan ahí y mueven menos desde el suelo. Ahí está. Y tengo que quitar el balón como sea porque si no me marca el touchdown echando hostias. Ahí está. Su habilidad va donde quiere. Sí, síguele. Hold still and then pow! Right in the face. Good hand skills. The ball is caught. Vale, no puedo pasar porque ha hecho un blitz. No me acordaba de eso. Al suelo. Sí. That reminds me of when I took Griff to bits in the 91 No final lo voy a against Wright. expulsar, aprovecha a Oh pisar. yeah, you kneecapped him. guarrada, A pero- full facial smash while he's on the Contra ground. equipos que Would pegan have been mucho, ashamed not to recomendable take hacerlo. advantage of the situation. Vale, si hace eso, me quedo flipado. Down and quite stunned, apparently. Oh, a few slaps in the face and anybody can wake up instantly. Estos pequeñines, cuando antes los mate Corruption mejor. so No son widespread fáciles that de the matar, referees responsabilidad guild has negativa set que up tienen. rules concerning where, when, and how one can accept a bribe. Under an agreement signed last season, clubs are Yeah. not allowed to offer less. Este como than ya he the hecho no going puedo rate. hacer nada, no puedo moverse. Mira, se va al suelo. Now there's one that won't be coming back in a hurry. Vamos a ver si lo tumbo, ahí está. Sí. Nah, herido. Incoming! Well, it is a violent sport. Es lo malo del equipo que tiene él, que es muy fácil Now that looks herirle like a pretty serious injury. Just a a flesh ciertos wound. tíos. 4 inches deep. Placar. Pequeño, In mira, as otro physical herido. as this, the player is really in the right place. Exactly. It's really ugly. Y este tío se tiene que estar cagando en todo. It's a catch. Now Vale, this para hacer el player pase, just cuanto más needs to cerca esté de él, survive. mejor para mí.
deja hacer el pase. Y si tuviera un jugador por medio, lo podría interceptar. Nice catch. Está saliendo todo perfecto, así que os me parece que no me voy a mosquear con este It's a juego. Está apuntando great bien. pass. Vamos a ver si me llega alguno. Sí, vamos a ir por la banda. Placar. I don't know if we really like that uppercut. He may not have liked it, but he certainly hated it. Fallo, Doesn't look like gordo. he'll be getting back on his feet too soon. He should be up Una before puta. next week's Por las match. prisas de los 40 segundos. Se cometen muchos People say fallos. that the lizard men were the first practitioners of Bloodbowl. Yeah, I heard that recently. Esto también es malísimo. Why Me they're so tiran a la good. banda, me tiran directamente para ir. Es una putada muy gorda. Pero bueno, te estás ya What ahí. violence! Yes, it's a great spectacle, Bob. Me va a zurrar todo lo que pueda. He checked that move. Made him look stupid, you mean? This player needs some time to get his senses back. What a coward! Get up, loser. I know he had a front row seat for that assault, but I doubt he could fully appreciate it. He won't appreciate the gaping Bueno, se me wound dedicó. either. 4 out. Es una putada eso. Vale. Estamos con el suelo, lo mejor es marcar touchdown y que empiece otra parte. Touchdown coming up. Let's go, guys. A ver si ahora con 2 jugadores menos en el campo me marco más rápido otra vez. Se pueden comprar animadoras, ayudantes de entrenador, se ven todos reflejados. Mira, tiene 2 animadores. Una animadora. Se ve reflejados ahí. Todo el público, aunque este estadio es un poco soso, hay estadios mejores. Hay 2 maneras de ganarle a él, o petarle saurios para que pierda todo el poder ofensivo, o petarle lizones para que no mueva el balón. Para ganar el partido lo mejor es lo segundo. Aunque con lo primero es casi seguro que consigas reventarle a los saurios fácil. Bueno, he conseguido un reroll adicional. Le quedan 2 lizones normales. Ahí empezamos. Bloodbowl is reputedly the toughest of El all médico sports. vale para curarles. Normalmente But it really only comes down to taking a few hits. si te hace una contusión, que es que no pasa nada, solo que no And juega don't y pasa forget, el partido. children, don't Inconsciente, ¿no? try and do this at home. Remember, these Por are ejemplo, mira, seasoned este cráneo professionals. fractura. Esto es una Well, one of them lesión is grave. anyway. Well, that'll keep him quiet for a while. Yeah, he's just stunned. Not dead. Man, bien He has to be conscientes. counted to 10 to be officially knocked out. In his case, I think that they could count to La rata ogro 5,000, inconsciente. and it Eso wouldn't sí es change a una thing. putada. Solo con el nombre ya se ve que es un bicho gordo. Rata ogro. Vamos a ver. Tengo placar. Right on the schmuzzle. He'll have a bit of trouble blowing his nose from now on. Mínimo molestar con este. Vamos a ver. Y, coño, y eso tengo un corredor de alcantarilla. Tengo que arriesgarme a llegar. Vale, ahí está. No me queda nada más para hacer por final de turno. Me pongo la cara como un pan. Está saliendo muy mala él, ya ha dicho que este juego normalmente o tienes tiradas muy malas o tienes muy buenas. Normalmente lo tiene tiradas malas se cabrea bastante, en mi caso. Vale, me tumba, está ya raro. Wow! I can tell you straight, that hurts. Strange that the lizard men don't win more matches. They've got players that are fast on their feet and others that are quite strong. Yeah, but they've also got players that are weak and others that can't pick up a ball. Yeah, I suppose we look at it from that angle. I bet that hurt. Good job his nose got in the way. Yeah, otherwise he'd have got it full in the face.
Uf, otro lío. This player has opened the slapping box. Mira, ahora sí lo voy a usar porque si no pierdo un punto de movimiento But para whether he siempre. survives that injury or not, the team's insurance premium will be rocketing. La peor lesión de todas. O sea, de las lesiones la mejor resulta para mí. Vale. Ahí está. A levantar a la gente. Este no lo tenía que levantar todavía. Cago en todo. Al suelo. As soon as he throws his first punch. We know the opponent will be out for lunch. This is no place to lie Bueno, down ya for me va a sleep. marcar el touchdown After an seguro. uppercut No like sé si le that, pasa algo he muy doesn't malo. have any choice. Este touchdown no lo evito. Ni de coña, además. Ya empezamos con la puta mala suerte. Joder, todo acaba. Sí, Looks la like there was zona es some bad inevitable. blood between those two, eh, Bob? Yeah, Jim. Something to do with swapped body parts. Did you know that a skink devised a very special tactic? No? What Ah, was pues no le da To tiempo a avoid marcar el losing the touchdown en su ball, turno he 8. No le da swallowed it tiempo. and then made Qué for the putada. opposition end zone. That little trick came to an end the day a troll got hold of Que me him. jodería. Al suelo que se va. Ah, no, me voy yo. No sé por qué hasta el reroll teniendo... You think you'll be Teniendo able to placar, get up after that blow, Jim? No tiene sentido. Oh, yes. He's not the sort to stay down. Ahí lo muero mal porque... Le llego para blichar. Me lo voy a jugar aunque seguramente me vaya solo. Y al suelo. That right hook was worthy of a black orc. You're telling me it'll take a while to get over it. No sé por qué estoy haciendo esto porque es una estupidez con un piano, pero bueno. Si cuela. Acabo el turno y... Siguiente parte. Nothing like a half-time break to make a few Espero que running vuelva la rata repairs. ahora, por lo Yes, menos. Jim, but there are Si no, some who'll need a couple of hours. voy a atizar. Yeah. Well, the match will be back underway in a couple of seconds. Now, skinks are about as stupid as you can get. Each time I played against them, they Él thought tiene I un was an opponent, igual, creo. when of course, it was them. No, no tiene. Yes, I see. Su bicho que más pega, su bicho grande. Esto todo de manera muy ofensiva, Vamos a intentar marcar total tan rápido. And we're off! Me ha tumbado un jugador. Vale, me ha tumbado muchos jugadores esa mierda asquerosa. Oh, Dios, tío. Tú te jodas un partido. Total y absolutamente. Por mucho que sprinte, no me ayuda eso. He's got a hand to the ball. Yeah, now he's looking around for support. A recular, que me clave lo menos posible. Cago en todo. Puta madre, principio claro. A recent medical report stated that cerebral hemorrhages were less frequent in Bloodbowl players. Como se olvide ese tío, le puede marcar el touchdown en el siguiente turno. Not really, when you consider that brains are also less Puede frequent. espabilar.
Para mí mejor, porque este escenario es lo peor que me puede pasar. Mira, solo que va. There's an acrobatic routine worthy of a gold medal. Yes, it's nice to see an uppercut followed by a double backflip. Mi rata. Ahí está. Lo malo para él y lo bueno para mí es que él no esquiva una mierda. Eso es un suicidio. Por Dios, ahí no te caigas. That pass Bien. would have done justice to a dwarf Mal. with mittens. Why do you always insult the dwarves? Por lo menos el balón. Ah, and do you remember Snake Sanders? Yes, he was granted a hypnotic gaze after a Chaos Cup victory. That's it. The gift proved his downfall because when he catches sight of himself in a mirror or a puddle, he gets rooted to the spot. Not easy to handle that. Se ha pasado de listo antes, ignorando a mis tíos. Va a pagar caro. Ouch! Have a nice sleep. Little baby gets his medicine and he's having a little nap. Si no lo coge, He's got the ball! y ahora sí. Muy mal se me tiene que dar para no... ¡Joder! Fast enough there. No, to be Hostia puta, effective, tío. you've got to get your retaliation in first. Hostia, mierda. I think he's singing him a lullaby. That face job is a Pero lot siempre hay que cheaper than a levantar primero plastic jugadores. surgeon. I don't know if he planned it, but it won't do him any harm in the looks department. Ouch! That punch knocked his teeth down his throat. Yes, Jim. That's never a nice sight. Did you know that a skink devised a very special tactic? No? What was it? To avoid losing the ball, he swallowed it and then made for the opposition end zone. That little trick came to an end the day a troll got hold of him. Eso es un suicidio. Vamos para aquí. Lo único que me queda es trabar el juego todo lo que pueda e intentar hacer lo que sea con lo que hay. Si le mato el último lagarto, no va a poder mover el balón casi. Al suelo, venga, ¿qué más? Yep, upside down. That's one way to look at things. ¿Qué más? Ya. Things are hotting up. Oh, yes. The fans are already on their feet. Boom! In the face. And then followed by a clean uppercut. Well done. That's what happens when a pro crosses an amateur. Yes, splodge. Now, skinks are about as stupid as you can get. Each time I played against them, they thought I was an opponent, when of course, it was them. Yes, I see. Al suelo.
Qué pena más grande. Qué chafa. Oh, brilliant sidekick to the face. Let's see that again in slow motion. Pues me queda una, o le tumbo o estoy jodidísimo. Me la voy a jugar. Si no le tiro, lo marca. Ahí está, el suelo. Bien. You think you'll be able to get up after that blow, Jim? Oh, yes. He's not the sort to stay down. The player gets hold of the ball. Adiós. Es infumable hacer eso. Joder, su puta madre, colega. Me voy a sacar unos. Hostia. Al suelo, mira. Veo que aquí la mala I've suerte heard del of para teams that have todos. simply disappeared after being abandoned by their supporters. Let's say that some teams who haven't won a match for several years have been tied up by their fans and thrown into rubbish containers. It's the only way to end a downward spiral. No hace nada. Vamos a seguir. A ver si empieza a tener algo de más de suerte. Oh, no, another one who actually plays the ball. Ah. Vamos a ver si puedo marcar otro tanto. Si no, bueno, ganar también es suficiente. Este llega en un turno, sí, pero mucho riesgo. Mucho riesgo. Ya estamos. Wallop! Right on the schmuzzle. He'll have a bit of trouble blowing his nose from now on. Ah, mierda. That's one regulation clobbering. The Referees Guild has decided to hire a bodyguard for each game. Another brilliant idea. And just how effective would one bodyguard be against a stadium full of supporters? True, could be a bit one-sided. No, como no lo haga bien. Uf. Well, the rumor must be true. These guys don't even have enough money to buy a ball for training. Bueno, todo depende de la suerte. O sea, total y absolutamente de la suerte. Solo tiene él que tenga agilidad buena para coger el balón. Si la coge con un saurio, podría. Bien. Forzándola a esquivar, por lo menos. Vale, ya no me va a marcar. Haciendo eso ya no marca. Casi seguro. They can start to move forward. Puta madre, tú, y lo coge. No he dicho nada. Joder. ¿Me da para llegar? Sí. Ouch! That punch knocked his teeth down his throat. Yes, Jim, that's never a nice sight. Wizards have not always been able to cast spells safely from behind the sidelines. Were you playing at the time in an Albion League, a second division that prohibited spellcasting from off the pitch? Oh, yes. They were great times.
I remember fans traveling to games just to see how well wizards stood up to the mad charge of a raving Bloodbowl star. The noise created by a sizzling fireball, followed by the characteristic sound of the snapping of a wizard's neck. Bueno, voy a jugar. Bueno, básicamente me acabo de joder eso de la vida. Pues sí, no me queda otra que jugar. Y seguir jugando. Y al final, como siempre, al suelo. Eso me tiene que placar a este. Y ya está. Se va al suelo. Tiene que estar que fue al pipa el pobre hombre. Mira qué putada, chaval. Más bueno, esto es un partido de Bloodbowl normal y corriente. Normalmente se juega a más tiempo. He ganado este dinero, puedo volver a tirar porque he ganado, pero sacar un 4 está bien, así que no me voy a tirar. Consigo un factor de hinchas nuevo, no sé cómo funciona aquí. Y luego puedes ver las estadísticas de los jugadores en este partido. Lo que ha pasado, o sea, las lesiones, la muerte, pases, touchdown de cada equipo. Dan un mejor jugador a cada equipo, a no ser que alguien abandone el partido, que se lo dan dos al que no ha abandonado. Puedes ver al jugador. Y esto es lo que pasa cuando acaba el partido. Normalmente si llegas a subir 23 puntos, te dejan subirles un nivel y darles habilidades. Como no tengo nada, se me lleva para el médico, eso se puede tener uno. Se pueden comprar animadoras, ayudantes de entrenador, segundas tiradas. Médico solo uno, no se puede comprar más de uno. Nuevos jugadores. Y bueno, esto es todo por el Bloodbowl y ya está. Bueno, os voy a enseñar primero el equipo en 3D. Y así que lo dejamos el vídeo. Ahí está. ¿Veis? La rata ogre, están chulos, la verdad. Están muy chulos. Y ahora sí, hasta otra.